Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos, los versos del 12 hasta el final del capítulo, hasta el 26. Hechos 1, 12 al 26. Ahí tiene en pantalla o en sus teléfonos para quienes nos acompañan a través del Facebook, de textos en la nueva versión internacional. Esta mañana voy a leer yo de la Reina Valera, que vamos siguiendo la lectura. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llaman del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y Estamos en la parte, llamaríamos la segunda parte del texto, de este texto que estamos estudiando. Como ustedes saben, hemos decidido
para este año estudiar el libro de Hechos, el libro llamado también Hechos de los Apóstoles. Muy bien, hemos dado lectura al texto y vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Señor nuestro Dios, queremos agradecer porque hemos leído tu palabra y ahora, Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, comprender y aplicar estas verdades de tu palabra a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántas veces le ha tocado esperar? ¿En qué circunstancias le ha tocado esperar? ¿Qué cosas le ha tocado esperar? ¿Cuánto tiempo ha esperado? Quizás en el banco, en la fila, para llegar a ser atendido. Quizás ha estado esperando en algún lugar donde pensaba que iría a ser atendido rápidamente y la atención está demorando. Quisiera hoy en esta mañana hablarles sobre la espera que los discípulos tuvieron que hacer en 10 días. 10 días. Pero esta espera no es una espera cuando usted está en el banco esperando sentado y quizás así para matar el tiempo moviendo el celular. Esta espera es una espera activa, sustentada en el pacto que entendemos es la alianza que Dios hace con su pueblo. Entonces le invito a que podamos meditar en esta su palabra. Y el título que le estoy proponiendo es el siguiente: preparándose para el crecimiento. Van a ver ustedes que aquí hay un anticipo de lo que va a pasar en los próximos capítulos, pero ya sirve como introducción para poder pensar que necesitamos prepararnos para el crecimiento. Y se trata del poder de la espera, pero no es una espera pasiva, es una espera activa, basada en el pacto. Muy bien, hemos hablado de la espera. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado esperar? Quizás usted aún está esperando algunas cosas que van a suceder, atenciones médicas. Sabemos y escuchamos que la gente cuando ya va al hospital o va a hacer alguna cita, le dice espere hasta tal fecha. Y a veces esperamos de brazos cruzados, a veces estamos en esa expectativa. ¿Alguna vez ha sentido que su vida está en una sala de espera? Sí, una sala de espera. Y debemos de decir cuánto nos cuesta esperar, ¿no? Nuestra naturaleza es querer ya ser atendidos prontamente, salir rápidamente, porque tenemos otras cosas que hacer, ¿no es verdad? Todos también queremos recibir una respuesta afirmativa. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestras oraciones sean atendidas rápidamente y de manera positiva? Queremos ya pedir al Señor y queremos ya en el momento la respuesta afirmativa a nuestros pedidos. Queremos nuestras familias transformadas de la noche a la mañana, ¿no? Que las cosas cambien, que haya un giro, queremos milagros, queremos que las cosas sucedan de un momento a otro. Pero la idea del texto aquí, hermanos, es la siguiente. Hubo 10 días de espera. Recuerda, nuestro Señor murió, resucitó y fue a la diestra del Padre.
Y ahora el Señor les ha dicho, ustedes recuerdan el verso 4 que dice, de este capítulo 1 que dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces ya les había dicho, el verso 4 ya nos recuerda que ellos debían de permanecer allí. Y esa permanencia significaba 10 días. 10 días. Entonces este texto no es solamente una crónica histórica, no es solamente un relato histórico. Aquí hay muchas cosas que necesitamos aprender como iglesia. Es el diseño de Dios para el cambio de nuestras vidas, la transformación. Ciertamente usted y yo en este 2026 queremos cambios, queremos transformación. No queremos que la vida sea la misma del 2025. Y aquí hay un propósito. Y aquí se señala en el texto propósito para nuestras vidas. Aquí hay un detalle interesante, hermanos. ¿Qué pasa si cuando usted ora al Señor, clama a Dios, pide a Dios, y el Señor está tardando más de aquello que usted piensa y dice, creo que el Señor está demorando? Creo que el Señor está tardando. Yo creo que el Señor necesita entender que esto es para ahora. ¿Y qué pasa si está demorando? Como personas de acción pensamos, algo está equivocado, algo está mal, algo no está dando cierto. Sin embargo, este silencio divino, este silencio de Dios, es el instrumento que Dios usa para forjar carácter, paciencia en nuestras vidas. Y yo quiero hablar en esta mañana junto a ustedes en el libro de Hechos, el capítulo 1, versos 2 al verso 26, lo siguiente. Quiero hablar de este tiempo de obediencia. Quiero hablar sobre la comunión, la oración y el estudio de las Escrituras. Acompáñenme entonces, por favor. Ya he anticipado un poco lo que dice el verso 4, que nos sirve de contexto. El Señor les había dicho, permanezca. Quédense. ¿Dónde? En Jerusalén. Estamos en el capítulo 1, verso 4, y luego vamos a dar un salto al verso 12. Y lo que está pasando entonces en el verso 12 es lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén. El Señor ya se fue. La presencia del Señor no está entre ellos, la presencia física. Y ahora el verso 12, ellos muestran una acción. El verso 12 nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es interesante porque aquí muestra la obediencia. Yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que ustedes creo que ustedes son honestos. Buscamos ser honestos. Si a usted le dice, yo quiero que tú vuelvas, y al lugar que te llama que vuelvas, es el lugar donde acabaron de matar a tu maestro, al Señor. Usted volvería. Donde sabe que Jerusalén era sinónimo de muerte, de destrucción, de hostilidad para los cristianos. Usted volvería. Humanamente no. Pero como somos hijos del Señor, hijos del pacto, creemos en nuestro Señor. Aquí entonces ellos manifiesta su cristianismo a través de la obediencia. El verso 4 es un mandamiento que dice, yo quiero que ustedes permanezcan, que se quede. Y ese quedar significa obediencia.
La obediencia entonces no significa huir para los cuatro cantos buscando tranquilidad y paz. Obediencia significa que usted está manifestando que realmente cree que aquel que está mandando la orden necesita ser obedecido. Hoy nosotros vemos que delante de la obediencia a veces saltamos compromisos. A veces cuando la cosa no está bien, ¿no? Cuando la vida no marcha bien, las personas que hacen, huyen. Las personas dicen, yo no quiero. Cuando las cosas comienzan a ir mal, las personas dicen, ya no quiero más ser cristiano. Entonces dejan de lado la obediencia. Aquí estamos viendo que en un contexto de hostilidad, de martirio, de muerte, el Señor reclama y dice, quiero que ustedes permanezcan aquí. Y ellos saben que permanecer ahí implicaba sacrificio y muerte. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué hace el pueblo de Dios? Obedece y permanece. Recuerda a Abraham. Él salió sin saber a dónde iba. Pero el Señor le dijo, vas a salir de aquí. Y en realidad entonces estamos viendo que la obediencia real, en la que quizás usted tenga cuestionamientos, Señor, pero ¿a dónde me estás? Quiero que me digas cuál es el destino. Dame el mapa por cuál debo de transitar. Ayúdame a GPS a entender por dónde me estás llevando en esta vida. Cuando somos llamados a confiar en quién es aquel que nos está llamando a salir de nuestros lugares. ¿Quién te está mandando entonces a obedecer? Es el creador del universo y como tal, estamos llamados a obedecer. Quizás no entiendas las circunstancias que vienen circundando tu vida, atacando tu vida o cuestionando tus decisiones. Quizás no puedas entender por qué están pasando estas cosas. Y quizás estés diciendo, Señor, ¿por qué esta cosa? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Y cuando debemos de empezar a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por eso obedezco. Entonces la primera reacción del pueblo en el verso 12 es de obediencia. Obediencia. Y el pueblo del Señor entiende que es importante obedecer al Señor. Y se han dado cuenta que en el mundo en que estamos, muchas cosas, muchos ruidos, muchos gritos vienen delante de nosotros para decirnos, toma este camino, toma este atajo. Y el pueblo de Dios que entiende y conoce a su Dios dice, Señor, yo estoy aquí simplemente para obedecer aquello que tú le mandas. Entonces estamos en el verso 12 del libro de Hechos, capítulo 1. Quiero que pueda ver ahora el verso 14. Por favor, no se aparte de la Biblia. Lea ahora el texto que está en el capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice? Si en el punto 1 hemos visto que la obediencia es importante, es entender que a veces nuestra lógica humana
no va a pasar a cuestionar aquellas cosas que el Señor requiere de nosotros. Y por tanto, una revisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora el verso 14, vea lo que dice. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Todos. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes están en el verso 13? Y entraron y subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Quizás la parte superior del primer piso, donde había un espacio para que ellos pudiesen reunirse. ¿Estaban quiénes? Pedro, Jacobo, Juan. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Y luego dice, el verso 14 dice, todos estos que hemos mencionado, ¿perseveraban en qué? Perseveraban unánimes, ¿no? No es, aquí hay algunos detalles interesantes, ¿no? Ellos perseveran, son constantes, son diligentes, están siempre en esta práctica, en esta actividad. Todos estos perseveraban unidos, unánimes, en oración y el ruego, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Segundo detalle, luego de haber hablado de la obediencia, el segundo detalle interesante, porque una de las acciones primeras de la iglesia, además de la obediencia, es la práctica de la oración. O sea, la iglesia inicia con esas actividades. La iglesia se inaugura, la plantación o el surgimiento de este pueblo de Dios reunido ahora tiene como acción concreta la oración. El verso 14 entonces nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Estaban constantemente reuniéndose para orar, para hablar con Dios. Estaban unidos en este propósito. Constantes y unidos. Quiero detenerme aquí ahora para poder pensar junto contigo. Si esta era una característica de la iglesia en sus inicios, la iglesia llamada primitiva, esta práctica, esta acción, ¿es visible en tu vida? Tienes como práctica antes de decidir algo, antes de hacer algo, antes de iniciar un emprendimiento, una acción, una iniciativa, detenerte para orar? ¿O son primero tus necesidades y luego clamas a Dios diciendo, Señor, ya decidí, pero quiero que me ayudes en esto que ya tomé una acción? Quiero que pueda usted considerar luego, investigar lo que dice la confesión de fe. En uno de sus párrafos, en el capítulo 21, el párrafo 3, habla de la oración como parte del culto. Por eso hemos orado. Por eso que el culto, al iniciar el culto, oramos al Señor porque entendemos que es un ingrediente principal, primordial de la vida cristiana. El culto que debe ser dirigido a nuestro Dios. Los discípulos entonces están orando, los seguidores están orando, no para convencer. Señor, yo necesito de esto, Señor, quiero que hagas esto por mí. No es para convencer. Sino para ser moldeados por Él.
sino para reconocer que quien determina, que quien decide, que quien nos guía, que quien está en el control de tu vida y mi vida no somos tú y yo, es Dios. Verso 14 del capítulo 1 de Hechos. Perseveraban unánimes en oración. Acompáñeme al verso 3. Abra su Biblia. Abra su Biblia. ¿Quién es el personaje aquí en el verso 13 cuando se menciona? En el orden, ¿quién está al inicio? Recuerda que un día el Señor tomó a Pedro le dijo, Pedrito, acompáñame, voy a orar. Y yo quiero junto a otros que llamó el Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Se quedó dormido, ¿no es verdad? Se quedó dormido. Pero ahora dice el texto, verso 14. Si el verso 13 decía, Pedro menciona de Pedro. Y cuando recordamos un poco la historia de Pedro, Pedro cuando fue llamado por el Señor para orar, se quedó dormido. Y ahora el verso 14 que dice, todos estos junto con aquel que se había quedado dormido, ahora persevera. ¿No le parece un detalle fantástico? Aquel que antes se acompañaba al Señor y se quedaba dormido, ahora acompaña al Señor, pero el Señor dice, ahora está con nosotros, seguidores del Señor. Y ahora el texto, Lucas dice, ahora persevera también en oración. Antes aquel que dormía, ahora persevera en la oración. Estos detalles que parecen ser insignificantes deben de servirnos como ejemplo para poder recordar que necesitamos perseverar en oración. Podría contar la historia de gente que se queda dormida en las reuniones de oración, pero no es el punto. Podría contar usted también quizás historias de gente que se queda dormida. Pero se da cuenta aquí que aquí hay una progresión, un avance, un progreso, un desarrollo. Pedro en el capítulo 26 del Evangelio de Marcos menciona que estaba dormido, del versos 36 al 46, pero ahora el libro de Hechos nos dice, todos, también Pedro, está perseverando en la oración. Quizás este hombre Pedro, como vemos en su historia, que se apoyaba en su propia fuerza, ahora se apoya en la oración. Quizás has pasado esto también, ha pasado esto contigo. Has estado luchando, apoyándote en tu propia fuerza. Y ahora vemos que uno de los síntomas del crecimiento en la vida de Pedro es que ahora él persevera en oración. Quizás has estado luchando con tus propias fuerzas, con tus propias capacidades. Y ahora necesitas colocarte de rodillas delante del Señor y decir, sí, Señor, lo que me toca y me queda es perseverar en oración.
La oración no es solamente repetir palabras, ¿no es verdad? Es confesar nuestra total dependencia a nuestro Dios. Ahora quizás tú digas, mi oración es tan pobre, tan débil, no es tan constante, no es tan perseverante. Pero sabes que este es un síntoma de que tú estás diciéndole a Dios que tú puedes manejar tu vida sin la dirección de Dios. Cuando hay mucha acción, cuando hay demasiada acción sin oración, estás dándole un mensaje a Dios diciendo, Dios, tú no me importas. Cuando tomas decisiones sin buscar la guía y la dirección de Dios, estás hablándole a Dios diciendo, Dios, tus decisiones no me importan porque yo te puedo controlar. Estás diciéndole que tú puedes manejar tu propia vida sin el auxilio, sin la dirección de Dios. Quisiera leer una citación breve, rápida. Erasmo Sproul dice lo siguiente: siguiendo el celo de Jesús por hacer de la casa de su padre una casa de oración, la iglesia primitiva nació y respiró en una atmósfera de intercesión constante. En su primera semana de vida, antes de cualquier estrategia o programa, los creyentes permanecieron unidos en un solo espíritu. No sabemos cada palabra que pronunciaron, pero sí sabemos que su prioridad fue la comunión. Agradeciendo el pasado, confesando el presente y clamando por el futuro. Esa unidad en la oración no fue un evento aislado, sino el fundamento inamovible de su expansión. Entonces, esta acción no es una acción aislada. Por el contrario, tiene mucha importancia y relevancia para nuestras vidas. Y como discípulos del Señor, necesitamos entender que la oración es importante. Recuerda a nuestro Señor lanzando fuera a los vendedores, los mercaderes que estaban cambiando monedas, que estaban vendiendo animales y estaban lucrando con eso. Y el Señor dice, mi casa es casa de oración, no un jubil de ladrones. Entonces estamos viendo que es importante la intercesión. La iglesia inicia, la iglesia comienza con oración. Tu vida debe de estar siempre manifestando la importancia de la intercesión constante. Agradeciendo el pasado, confesando en el presente y clamando por el futuro. Verso 14, entonces estamos viendo que ellos perseveran unánimes en oración. Este texto aquí no solamente habla de una oración para la iglesia, sino también para cada uno de nosotros. Vamos al siguiente punto. Hemos leído el verso 15. Verso 14 hemos leído, el verso 15. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 15. Dice, en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, ¿qué hace Pedro? Pedro, guiado por el Señor, se pone de pie y delante de un auditorio de 120 personas hace lo siguiente. Varones, hermanos, era necesario, mire,
Pedro se pone de pie y no es cualquier cosa que va a decir. Pedro se pone de pie para decir, varones hermanos, verso 16 del capítulo 1. Era necesario que se cumpliese la escritura en aquel que el Santo Espíritu habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que se prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó la mitad. ¿Cómo es que Pedro se pone de pie? ¿O dónde radica esta convicción para él decir en el verso 15, 16, era necesario que se cumpliese las escrituras, la escritura? ¿Qué le parece? Cuando Pedro se pone de pie, no está hablando de su opinión personal. Él está diciendo, era necesario que la palabra se repitiese. Pedro entonces está conectando aquí lo que pasó, eran las profecías, eran lo que se estaba diciendo de Judas, el que iría a traicionar al Señor, y trayéndolo para la realidad de ahora. Era necesario que se cumpliese lo que antes había sido hecho. Y un gran acontecimiento había pasado. Usted debe de recordar que Judas, aquel que traicionó, estaba muerto. Él había sido tentado por su propia concupiscencia para traicionar y vender al Señor. Y ahora Pedro dice, todo esto era necesario. Hay varias citaciones. Y podemos entender entonces que Pedro nos enseña algo aquí. Pedro está buscando el sustento bíblico a todas las cosas que vienen pasando, el cumplimiento de las profecías, porque él entiende que las respuestas están en su palabra. Pedro entonces está mostrándonos para nosotros algo importante que es la palabra. No son aquellas cosas que alguien te dice, no, yo creo que debe ser así, el consejo, el auxilio, la dirección, la verdad no están en la voz de este pueblo engañado. Está en la boca de Dios. Y por eso es que Pedro recurre a esta boca de Dios, que es la palabra, para decir, ¿dónde está el fundamento a todo esto? Y por eso es que Pedro dice, era necesario que todas estas cosas sucedan. Cuando usted busca cómo define la confesión de fe de Westminster a la palabra del Señor, él habla de los medios de gracia, la oración, que es un medio de gracia para alcanzar el favor, la dirección, el crecimiento para nuestras vidas. Y habla de otro medio de gracia. ¿Sabe cuál es? La palabra. La palabra. Lo que está haciendo Pedro entonces está mostrando que él está escudriñando los salmos para entender sobre esta situación de la traición de Judas. Él está mostrándonos la importancia de escudriñar, de profundizarnos en la palabra del Señor.
No podemos enfrentar a un mundo que está en constante cambio y creer que este es el destino que nos toca seguir cuando entendemos que en la palabra que permanece, en la verdad que es absoluta, en la verdad que nos coloca el cimiento para nuestras vidas, es importante para nosotros. ¿Cómo pretendemos que Dios guíe nuestros pasos si tenemos su manual de instrucción acumulando polvo todas las noches en tu casa, todos los días? Entonces, vemos que Pedro hace uso, investiga, se remite al texto bíblico para entender qué es lo que está pasando. Quiero invitarte, quiero exhortarte, quiero animar a que puedas hacer como Pedro, a examinar, a escudriñar. A veces estamos más centrados, yo a veces lo digo no queriendo pensar en nadie en especial, estoy pensando en nadie, pero veo de manera muy general la gente hace teología con TikTok. Y el otro día alguien dijo, el fin del mundo se acerca porque está antes de la invasión de los Estados Unidos a Venezuela, la gente con este posible pleito entre Cuba, Rusia, China y los Estados Unidos, a personas estaban diciendo en el TikTok que el fin del mundo se estaba acabando y la persona que estaba citando esto decía, ¿y dónde lo vio usted? ¿Lo leyó en la Biblia? No, lo vi en el TikTok. ¿Dónde está la fuente de la verdad? Por supuesto que no está en el TikTok. Por supuesto está en la acción, en la actitud de Pedro al buscar la dirección, al buscar el entendimiento en su palabra. Entonces le dejo esta tarea para que usted pueda meditar en su palabra. Entonces recuerde que la confesión de fe habla de los medios de gracia, que son medios para el crecimiento, medios para el desarrollo de nuestras vidas, la oración y la lectura de su palabra. Dice que todos estos perseveraban unánimes. Unidad. Escuché una historia de dos personas que estaban asando carne, ¿no? Y para asar la carne, ¿qué se necesita? Ustedes que son buenos degustadores de la carne asada, ¿qué se necesita? La carne, claro que sí, la carne, muy bien. ¿Qué más necesitamos? ¿Ah? Sal. ¿Qué más? El carbón. Sigue el carbón. Y una persona estaba hablando con la otra diciéndole, oye, ¿por qué no vas a la iglesia ya? ¿Qué está pasando contigo? Te veo muy distante, ya no te veo en la iglesia participando. Y él colocando varias excusas, disculpa, ¿no? Por esto, por esto. Y ustedes saben que es una tenacita, ¿no? Para mover la carne, ¿no? Tenacitas así para sacar la carne cuando todo está caliente, muy fuerte, ¿no? Él, en el momento que estaba la discusión, en el momento de la discusión, saca de en medio de estos carbones rojos, calientes, saca uno de ellos y lo coloca a un lado. Y estaban discutiendo, estaban conversando, ¿por qué no vas a la iglesia? No sé qué. Por un lado, las llamas al rojo vivo. ¿Y qué estaría pasando con ese carboncito solo? Se va apagando, el fuego va a menguar, va desapareciendo la llama, el calorcito que antes estaba allí ya no está más. ¿Sabe por qué es importante la comunión o la unidad? A veces pensamos que podemos estar dando fuego con ese carboncito aislado.
No quiero vivir mi vida, ¿no? Quiero vivir mi vida cristiana aparte. Pero estamos siendo como ese carbón solito, que en vez de dar fuegos, comienza cada vez más a enfriarse. ¿Y sabe por qué la gente se enfría? Porque no está orando, no está leyendo su palabra y deja de la comunión de Dios al lado. Yo sé que hay personas que nos miran en la transmisión del Facebook. Una cosa es asistir, usted está asistiendo ahora, los sermones, los cánticos. Una cosa es estar al otro lado de la pantalla, pero es importante participar del culto. Es importante recordar que este es el día del Señor, que este es un día especial, que este es el día en que nosotros separamos como el día. Y no estamos hablando de horas, no estamos hablando de hora, minuto, no. Estamos hablando del día del Señor, el día del descanso que el Señor nos da para poder meditar en las profundidades del conocimiento de nuestro Dios. Por tanto, no son horas, no son minutos. No, voy a estar en la iglesia y ahí es mi culto de adoración a Dios. Es el día que el Señor ha preparado para que tú y yo descansemos del trabajo, de los quehaceres, para estar conociendo más y más de nuestro Dios. Por tanto, entonces, la importancia de estar unidos también significa que necesitamos mantener la comunión. La unidad se refleja en estar unidos para animarnos, para apoyarnos, para orar, para estudiar juntos la palabra y como cuerpo de Cristo crecer. No se puede crecer sin estas acciones que hemos mencionado. Sin la oración, sin la lectura, sin la comunión. Y vamos a ver que los discípulos van a elegir a uno llamado Matías, hablando del liderazgo. Uno de ellos ha fallecido, ahora necesitan colocar a otro para ser parte de los 12. Y este es elegido como Matías. Ellos, los discípulos, entienden entonces que viene un tiempo de crecimiento y como crecimiento que va a suceder, ellos necesitan elegir líderes. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a liderar en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a entregar su vida, su tiempo, sus bienes, sus dones al servicio del Señor? Lo que está pasando aquí delante de la ausencia de un líder, ellos eligen otro. ¿Qué áreas de nuestra iglesia necesitan ser atendidas y que no están siendo atendidas porque no estamos dispuestos a ofrecer con nuestros dones? Quiero detenerme brevemente para pensar contigo. ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado? ¿Y ese don lo estás ejercitando o lo tienes ahí guardadito? El Señor nos enseña que no es guardando, y sino colocándolo para el servicio a otros que deben ser ejercitados los dones. Delante de eso, hermanos, delante de estas acciones, hemos hablado de cuáles. La obediencia. Recuerda, obediencia, necesitas obedecer. Y podría decir así en voz muy amigable, pero firme. Deja de escuchar consejos de gente que no cree en Dios. Deja de oír consejos, predicaciones que no respetan o gente que va aconsejando a partir de su experiencia y dejando de lado la palabra. Busca ser obediente a su palabra. Segunda cosa importante, el pueblo de Dios se reúne para orar. Ora con tu familia.
Una cosa que me llama mucho la atención es la actitud de Pablo cuando Epafras está con él y él estaba liderando una comunidad y Pablo dice, no, ya que no puedo estar presente, oro por fulano tal, para que a través de él la obra del Señor sea hecha. Él estaba distante, él estaba lejos, pero una cosa que él hace es ruega al Señor en oración. Y quizás tengas familiares lejos. Quizás no puedas hacer mucho más que orar, pero haces grande cosa al orar por familiares, por amigos, por tus hijos, por tu familia, por tu futuro. Ora para el perdón de tus pecados y el arrepentimiento. Ora en favor de aquellos que están bajo tu tutela, tu cuidado. Ora pidiendo el arrepentimiento de tu corazón. Arrepiéntete delante del Señor. Y la otra es, busca siempre el consejo oportuno en su palabra. Si el 2025 diste oído a muchas cosas, a muchas palabras, que el 2026 sea un tiempo en que puedas tú buscar, humilde, escudriñar, profundizar en su palabra lo que Dios tiene para ti. ¿Quiere ponerte por favor de pie? Vamos a orar a nuestro Dios. La próxima semana vamos a hablar sobre la venida del Espíritu Santo. Y se dan cuenta que estas cuestiones previas, este proceso de avivamiento de la iglesia viene sucediendo bajo estos principios: obediencia, oración, remitirse a la palabra y la comunión. Señor nuestro Dios, gracias te damos por esta tu palabra que nos exhorta, que nos muestre el camino por donde debemos de andar. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias porque tu palabra es tan clara para nosotros que entendemos cuál es el camino por el cual debemos de transitar. Alabado sea tu nombre, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos y a aquellos que también los acompañan en la transmisión virtual de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos.